oracioncita. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias en este momento por estar reunidos para poder aprender de la palabra del Señor. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo también esté aquí presente. Señor, y usted le dé esta misma presencia del Espíritu Santo en mi corazón y a todos mis hermanos que están presentes. Que ellos también allá sientan tu palabra que llegue al corazón de ellos y que también aprendan y que crezcan en la vida espiritual. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están debilitados, pero que alcancen la bendición de Dios. Señor, bendícenos en este día y damos comienzo a este estudio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, la palabra del Señor para una meditación es un preámbulo de la meditación, como un devocional que le hago yo siempre. La vamos a tener en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9 y 10. Ahí vamos a tener la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: yo, Jehová, que escudriño el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? La respuesta en el versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Que Dios bendiga entonces su palabra. Y la hermana Scarlett haga la oración por la palabra del Señor. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, haga la oración, ¿no? Yeah. Por la lectura. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de su presencia para pedirle, mi Señor amado, de que usted nos pueda hablar por medio de su palabra, mi Señor, que usted también pueda usar a nuestro hermano que nos va a compartir un trozo de su palabra, que quede en nuestros corazones, mi Señor amado, su bendición y su protección también esté con nuestra vida y mis hermanos que aún no se han conectado, Señor, permita usted que puedan conectarse para que, mi Señor amado, podamos seguir aprendiendo, seguir alimentando nuestra alma de su palabra. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Entonces, en Jeremías habla de, ¿cierto? Engañoso es el corazón. No del corazón el músculo, ¿no? Porque se refiere al corazón del espíritu, del alma que está, el hombre interior que va dentro de nosotros, ¿cierto? Ahí está el engaño, la naturaleza, ¿cierto? Humana, ¿ya? Porque alguien puede decir, pero si el corazón, ¿cómo? Si el corazón no piensa, el corazón no hace, solamente bombea el corazón. No. Pero el corazón se refiere a, ¿cierto? A la parte interior de nosotros los seres humanos. Llevamos nosotros dentro de nosotros, somos tripartitos. Somos carne, que es el cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y ahí es donde el corazón toma asiento en el espíritu para gobernar. Y también está el alma, que el alma es donde están los sentimientos de la persona. Cada persona tiene sentimientos. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo si el hermano, por qué llora? Bueno, porque es un hombre, tiene un alma, y en el alma están los sentimientos. Y en el corazón están todos los deseos, ¿cierto? Cuando tenemos la naturaleza, está la naturaleza humana, entonces el corazón también es engañoso y nos puede llevar a mucho engaño, a hacernos tropezar, porque el corazón
es engañoso más que todas las cosas. Dice aquí la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero ahora hay una pregunta aquí. ¿Y quién lo conocerá? Entonces, aquí nosotros podemos estar mirándolos, los podemos mirar unos con otros, pero no sabemos, no conocemos el interior del corazón. Cada uno de nosotros se pueden conocer persona a persona, pero no los conocemos el corazón, lo que hay adentro. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo que tiene cada corazón para ahora servir a Dios o para vivir en la vida? Pero el corazón es engañoso, siempre el corazón nos va a engañar porque muchas veces nosotros pensamos de ir de un lugar a otro, por ejemplo. Pero ahora, si no pedimos la dirección de Dios, el corazón nos puede engañar, porque podemos abandonar, ¿cierto? Es el caso de Ruth, Noemí, que la familia cuando ellos estaban pasando hambre ahí en la tierra de Israel, y ellos viajaron a la otra ciudad pensando que allá le iba a ir bien, pero le fue mal. ¿Por qué? Porque pensaron humanamente, el corazón los engañó, porque fue el deseo ellos de poder tener la prosperidad, alcanzar el bienestar a lo mejor, y tuvo pérdidas. Entonces ese es el cuidado que debemos tener nosotros de no dejarnos seducir por el corazón, porque a veces el corazón nos puede engañar a nosotros como cristianos y podemos errar. Entonces por eso que la palabra del día nos quiere enseñar a nosotros que tengamos cuidado con el engaño, ¿cierto? Porque hoy día Satanás se está jugando los últimos días, ¿cierto? Para su vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere colocar él? Quiere colocar engaño y engañarnos. Y eso es que debemos tener cuidado para no caer, ¿cierto?, en el engaño de la parte humana, del pensamiento humano o del consejo humano, que a veces el consejo humano nos puede llevar, ¿cierto?, a cometer errores. Pero la pregunta es ahora, ¿quién conoce el corazón del hombre? Y Jehová da la respuesta tan precisa que es, solo Él conoce mi corazón y conoce su corazón. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué es lo que está pensando usted en el corazón para poder, cómo servir a Dios? ¿Ya? Pero el Señor conoce su corazón. Delante de Dios no hay ni un corazón oculto. Yo puedo ocultar el pecado, puedo ocultar el pensamiento a mis hermanos que están al lado mío. Yo los puedo ocultarle el pensamiento que está en mí, pero yo a Dios no lo voy a poder engañar. A Dios no lo voy a poder, ¿cierto?, engañarlo, porque el Señor conoce mi corazón y conoce su corazón. Entonces, que Dios le bendiga, mis hermanos, que en esta palabra, que el Señor nos ayude para poder meditar en ella. Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La meditación es que escudriño la mente, o sea, Él conoce el corazón y conoce la mente. ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Cuál es el deseo suyo? ¿Cuál es la intención suya que tiene para servir al Señor? ¿Por qué llevó al Evangelio
o por qué está caminando a la iglesia, yo a veces le puedo preguntarle, ¿a qué fue a la iglesia usted? ¿A qué va a la iglesia? Hay muchas respuestas, hermano. Hay muchas respuestas y ahí donde muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Porque el propósito a lo mejor hay personas que se van a esconder a la iglesia. Hay otros que van a la iglesia con el propósito de que Dios les dé la bendición. Hay otros que van el deseo de encontrarse con alguien allá para poder hacer una pareja, un matrimonio. Entonces, todas esas intenciones Dios las conoce. Entonces, sabe Dios esas cosas, el corazón lo conoce. Por eso, ¿a qué nos estamos congregando? ¿Cuál es la intención de congregarnos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué servimos a Dios? No vaya a ser, hermano, que, bueno, la recapacitación de nosotros, que nos examinemos hacia adentro y pensemos en cuál es la intención que yo tengo de servir a Dios. ¿Cómo voy a la casa de Dios? ¿Voy al templo? ¿Voy a congregarme con mis hermanos? ¿Con qué intención? ¿Con qué deseo? Dios me ha llamado, hermano, con el único deseo, dice, el anhelo es adorar a Dios. No hay ni una otra cosa más importante. Si usted va a la iglesia, va a adorar a Dios y se va a alimentar. ¿Por qué? Se va a alimentar de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de los hombres que iban al templo a vender? Entonces, ¿cuál es la intención de ellos? Era hacer negocio. No sea, hermano, que si estamos yendo al templo, no sea por negocio, no sea por conveniencia, sino que si yo voy al templo es para adorar a Dios. Porque Dios conoce mi mente, conoce mi corazón, Dios me conoce la intención que yo tengo, ¿ya? Por eso la palabra del Señor dice aquí, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que Dios les bendiga a través de la palabra, para que, ¿cierto? La obra, el fruto de la obra que usted está haciendo. Yo siempre digo, hermano, que cuando servimos a Dios, tenemos que servir a Dios de corazón. No por apariencia, no por ir a aparentar o por ir a la iglesia para que me vean que estoy yendo a la iglesia, no. De nada me sirve eso, porque el Señor conoce su mente, conoce su intención, conoce su deseo. Por eso dice que los justos alabarán a Dios, los justos, aquellos que conocen, que sirven a Dios de todo de su corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y vamos a cerrar con esta oración, ¿cierto? Para que terminemos la oración de hermana Glenny. Usted cierre la oración de esta palabra. ¿Se escucha? ¿Sí? En el nombre del Señor, le damos gracias en esta hora por habernos estado congregando a través de esta plataforma con el único deseo de escuchar palabra de usted, mi Señor amado, para aprender un poco más. Le damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos da de poder congregarnos en esta plataforma. Le damos gracias también porque el deseo nuestro es aprender y, como decía su palabra, el corazón es engañoso. Solamente usted conoce nuestras vidas, el deseo que tenemos de llegar a la casa del Señor para alimentarnos cada día y buscar más de usted. Esta bendición se la rogamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Glenny. Amén. La hermana Glenny es prima con el hermano Monchito, ¿cierto? Sí. Ya, para que los hermanos de nacimiento la conozcan. Entonces ahora seguimos con el estudio que estamos realizando
que es Gálatas, en el capítulo 6, del versículo 6 al 10, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Amén. Esta es la palabra que vamos a estudiar en este día para nuestra meditación, ¿cierto? Y como introducción, ¿cierto? Este párrafo del 6 al 10 se llama Un camino haciendo el bien a su propio maestro, ¿ya? Un camino haciendo el bien a su propio maestro. La introducción dice: pocas personas son tan importantes para la sociedad como los maestros. La relación entre el maestro y el alumno es un tema que nunca se acentúa demasiado dentro de la iglesia. Este pasaje trata sobre este tema, en particular con las responsabilidades del alumno con el maestro. Tenga presente que todo creyente es un alumno que está sentado a los pies de los maestros de Dios, sean ministros o maestros de la Biblia. Bueno, en este sentido, el maestro soy yo en este caso con ustedes, porque yo le estoy haciendo las clases a ustedes, ¿ya? Pero no lo vayan a interpretar como que, ¿cierto?, que yo me voy a enseñorearme de ustedes como creyentes, no. Sino lo que me está enseñando, que dice, tenemos que mirar el ejemplo de los colegios donde el maestro, el profesor y el alumno. ¿Qué relación se forma ahí? ¿Alguno podría comentar sobre esa relación entre profesor y alumno del colegio? ¿Algún pensamiento, alguna idea sobre eso? Para asociarlo acá a lo espiritual. ¿Alguien quiere aportar sobre eso? Hermana Gabriela, que usted es profesora, hermana Paola, que son profesoras. ¿Podrían aportar algo? Ya, parece que no está. Ya, pero mire, la relación que hay, en lo que uno cuando en las licenciaturas que se hacen a fines de año, ¿por qué los alumnos lloran y lloran junto con el profesor a una finalización de 8 años, por ejemplo, que han tenido, ¿cierto?, esa relación de profesor-alumno? Y eso lo vemos nosotros en la parte humana, ¿cierto? Porque el hombre empezó a relacionarse con ese alumno, con esa alumna con el profesor, con la profesora, y se toma un cariño y un respeto hacia su profesor, y hay una sumisión también a la enseñanza que está dando, porque ese alumno que atesora
la enseñanza de su profesor, va a llegar a ser un buen alumno y va a salir con buenas notas, con un buen rendimiento a la finalización de los años, ¿ya? En la básica, y eso le va a servir, ¿cierto?, como base para seguir la secundaria y después la universidad. Si tiene una buena base desde la primaria, va a tener una buena base en la secundaria y después en la universidad. ¿Qué podríamos tomar? Hay conceptos que podríamos tomar de niños o niñas que se preocupan de estudiar, de leer, de informarse, y que son buenos lectores. Los buenos lectores en lo que se refiere a los libros de, ¿cierto?, que se les entrega para literatura o cualquier libro que se le entrega a veces a los alumnos, si son buenos para leer, el alumno va a salir bueno. Porque, miren, hay en los alumnos, por ejemplo, en la parte ortográfica, un alumno lector, un buen alumno lector, tiene buena ortografía. Porque el buen alumno se preocupa de leer, pero con dedicación. Como se dedica a leer bien los párrafos, las letras, las comas, los puntos, después tiene una gran ventaja ¿cierto?, de transmitir, por ejemplo, de hablar, de conversar, tiene cultura, ¿ya? Por eso que a veces a los niños se les pide que lean, que estudien, ¿ya? Es lo mismo que puede pasar en la relación de su maestro, de su profesor, que en este caso soy yo su profesor, que le estoy dando la enseñanza, le estoy dando todos los miércoles para que aprendan de la palabra, y es por eso que yo les exijo, siempre le digo, lean lo que le estoy mandando, ¿cierto? Yo les transmito, ¿cierto?, la lectura, pero lo que yo quiero es que ustedes asimilen en la lectura y que aprendan y que memoricen lo que están, ¿cierto?, lo que está escrito ahí, enseñándoles. Entonces, ¿para qué? Porque si ustedes aprenden a escuchar a su maestro o a su profesor, van a ser buenos alumnos y más tarde ustedes van a ser buenos profesionales. Porque, ¿qué es lo que estoy preparando yo? Estoy preparando profesionales para mañana. A lo mejor usted dice, pero ¿cómo profesionales de qué? Claro, profesionales en la fe. Porque usted va a aprender, ¿cierto? Legalmente va a aprender con base, con fundamento bíblico, lo que significa el contexto bíblico. Y como usted sabe lo que significa, usted va a poder dar una buena enseñanza. Entonces, el día de mañana usted va a ser una buena predicadora, un buen enseñador. Entonces, cuando llega frente a una clase, ¿ya?, se coloca frente a una clase, usted va a poder enseñar del contexto bíblico. Porque lo que interesa es enseñar del contexto bíblico. ¿Qué es lo que significa el contexto? Porque mire, yo soy un poco volador, ¿cierto? Claro, a algunos no les gusta mucho, pero cuando el hermano no se preocupa de leer, de estudiar bien la palabra del Señor, en el púlpito es un desastre. Hablan de cualquier cosa, pero menos de la palabra del Señor. Y lo vemos nosotros en la práctica, lo vemos en la escuela dominical. En la escuela dominical se ve en la práctica de que
los hermanos no son uniformes ni son transmitidores de lo que aprendieron en el estudio bíblico de la escuela dominical. Entonces, no hay una uniformidad de lo que se está enseñando. Entonces, conforme a eso, por eso aquí la palabra dice, el estudio dice, pocas personas son tan importantes para la sociedad como los maestros. La relación entre el maestro y el alumno es un tema que nunca se acentúa demasiado dentro de la iglesia. Este pasaje trata sobre este tema, en particular con las responsabilidades, ¿cierto?, del alumno con el maestro. Y tenga presente que todo creyente es un alumno que está sentado a los pies de los maestros de Dios, sean ministros o maestros de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, ¿cierto?, el maestro escucha una disertación de su alumno y su alumno lleva una disertación que no calza con el tema, pues, hermano? Ya, seamos sinceros. En la escuela básica o donde sea, si un alumno lleva una disertación que no cuadra con lo que el profesor explicó, va a tener una mala nota. Entonces, por eso que nosotros los maestros tenemos que evaluar también a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que está aprendiendo nuestro alumno de la palabra del Señor? Y esto, por eso que dice aquí, el estudio dice, pocas personas son tan importantes para la sociedad como los maestros. O sea, claro, alguien puede decir, pero es un maestro nomás, que un profesor nomás. Es como diciendo que es como un maestrito nomás. Pero tenemos que darle la importancia de ese maestro, de ese que está enseñando, porque está enseñando la palabra de Dios para beneficio de la iglesia, para que la iglesia crezca, la iglesia. No es para castigar, ni destruir, ni reprender, ni andar, ¿cierto?, de sacarle en cara algunas cosas, ¿no? El predicador tiene que predicar la palabra, la predicadora tiene que predicar la palabra, no tiene por qué ir a tocar cosas que son del hogar, de la familia, que van a hablar de la esposa, que van a hablar del hijo, de la hija, y que lloran, y que por el hijito y la hijita, que la abuelita, el abuelito, no, están fuera de tema, fuera de foco. Por eso que uno quiere que, ¿cierto?, aprendan de la palabra del Señor. Claro, uno dice, alguien puede decir, pero es que yo no soy como usted. Pero en la realidad, ¿de dónde aprendí yo? ¿Quién fue mi maestro? Entonces, tiene que haber una cosa en que, ahora, ¿de quién aprendió uno? ¿Quién le enseñó eso tan importante de ser un maestro, de buscar la presencia de Dios, la revelación de Dios para enseñar a otros? Siempre ha sido mi deseo de enseñar a mis hermanos conforme a la palabra del Señor, para que mis hermanos y mis hermanas que están presentes sean buenos profesores, buenas profesoras, que realmente busquen el contexto bíblico. Y el contexto bíblico es Gálatas 6-10, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso que dice aquí, ¿de qué manera le hace el bien un creyente a un maestro?
muy simplemente dices, comunicándose y compartiendo el ministerio del maestro. Esto significa mucho más que solo contribuir con un apoyo financiero, ¿ya? Por supuesto que significa ayuda financiera, pero como lo ha dicho, significa mucho más, ¿cierto? El apoyo, porque a veces uno hoy en día se busca más la parte financiera, ¿eh? La parte monetaria. Entonces, pero no es lo que uno debiera buscar. Yo me gozo, por ejemplo, cuando un predicador o un hermano habla y se basa en la palabra, se basa en el contexto bíblico, trata de explicarlo bíblicamente. Me gozo yo de esos hermanos cuando explican de la palabra bíblicamente. ¿Por qué? Porque dejan un buen alimento, dejan un alimento sólido. Y esa palabra queda retenida aquí, se empieza a retener aquí, en la cabecita y en el corazón, porque la palabra fue con sabiduría, conciencia de Dios, y cierto que enseñan con una base bíblica. Yo a veces yo he enseñado y he enseñado a muchos hermanos, me ha tocado formar predicadores muchos años dentro del cuerpo ciclista, me tocó dentro de los jóvenes, pero mire, he llegado a la conclusión de los jóvenes que se apoyaron en mí, que confiaron en mi palabra, en mi enseñanza que yo les daba, en el consejo que yo les daba, muchos de esos prevalecen hasta el día de hoy. Pero los que no quisieron escucharme, porque dijeron, no, es pura Biblia, tiene la cabeza grande, es teólogo, se cree. No, yo nunca me he creído de lo que soy. Lo que soy, lo soy por Dios, porque Dios me dio lo que tengo y es transmitirlos a ustedes. Y lo que yo le quiero transmitir a ustedes, que ustedes sean humildes, pero que sean escudriñadores de la palabra del Señor, que investiguen la palabra del Señor antes de, no sean chacoteros para tomar un servicio para mis hermanos predicadores y las hermanas que dan temas. A veces la hermana puede llegar con el tema a última hora y le pegó una pasada, unas vueltas para allá, unas vueltas para acá, y así se va a la iglesia a hablar de la palabra del Señor, y allá en la iglesia se le enreda el choclo después, no llega qué hablar, qué decir. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, no ha leído, no ha estudiado la palabra, no ha escudriñado, no ha investigado. Eso es mire, y ese es el respaldo mayor, más grande, la satisfacción más grande de cuando alguien escucha el consejo y mejora y empieza a hacer las cosas bien hechas. Yo me gozo de escuchar, mire, el proceso, usted sabe que ya llevo 51 años en la iglesia. Y con el hecho de estar, he pasado por varias ya escuelas, pues se ha pasado, y hay hermanas que están aquí que también han aprendido como yo le he enseñado la palabra. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que me puede dar a mí? Me da satisfacción de escucharlas porque han aprendido a hablar bien de la palabra, de que detrás de ella hay una preocupación de profundizar en lo que está allí recibiendo. Pero en cambio otros me da vergüenza que dicen, no, hermano Roberto me enseñó acá, hermano Roberto acá, hermano Roberto hizo esto, pero realmente cuando digo yo, a veces mejor quédense callados, que yo les enseñé, porque no están haciendo lo que yo les digo, porque hicieran como yo les he enseñado, no hablarían de esas tonteras que hablan en el púlpito. Entonces, tengo que ser sincero, pues, hermano. Tengo que ser sincero con los hermanos que están aquí, las hermanas que están aquí, porque el deseo mío es que
si algún día me van a nombrar que yo les enseñé como maestro, pero que realmente sea una enseñanza profunda de la palabra del Señor. Por eso que el maestro dice, ¿de qué manera le hace el bien un creyente a un maestro? Muy simplemente es comunicándose y compartiendo el ministerio del maestro. Compartiendo el ministerio, lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, a mis hermanos que yo he preparado como predicadores, que les he enseñado, que les he corregido, muchas veces les he corregido, no digan esto en la iglesia, no hablen de esto, eviten hablar de allá, eviten acá. Entonces, los que eso han aprendido, ellos están compartiendo mi ministerio. Están compartiendo mi ministerio que yo tengo de enseñar, de educar en bien, pero en cambio aquellos que dicen que yo les he enseñado y no hacen, me da vergüenza. Me da vergüenza a mí de que escucharle a veces de hablar y que realmente no hacen como yo les he enseñado. Entonces, ¿cómo puedo compartir yo con el maestro? Porque esto, hermano, no es solo la parte financiera, claro. Nosotros el otro día conversábamos con la hermana cuando estábamos allá en la Araucaria. Hagamos una ofrendita ¿cierto? Para después del estudio reunirnos ahí, pero hay hermanas de buen corazón que se preocuparon de todo el tema, que todos los miércoles que estuvimos allá estaba el cafecito, estaba, ¿cierto? El pastelito, estaban los dulces, estaban todas las cosas. Entonces, no fue necesario hacer la ofrendita como para decir, oye, hagamos esto. Pero a veces el cariño vale más que a veces que la ofrenda, que el pesito que hay allá, ¿cierto? Porque a veces no vayan a pensar ustedes, si algún día le pido alguna ofrenda, ¿cierto? Va a ser para el bien de este mismo grupo, no va a ser para el bien de personal, para no yo creerme, no, porque mire, yo he hecho un montón de gastos personales, he preparado el equipo, he ido comprando cositas y voy comprando, preparando para darle lo mejor que pueda a ustedes. Y nunca he pedido nada para ustedes. Entonces, la palabra del Señor, como dice aquí, que, ¿cierto?, contribuir con un apoyo financiero, pero el apoyo financiero ahora tiene que ser de corazón. Por ejemplo, nosotros compartimos con nuestro pastor, ¿ya? Nosotros compartimos este cariño con él porque él es nuestro pastor. Uno lo hace con cariño para él. Entonces, no lo hace por una otra intención, sino que para que la obra crezca, para que él pueda desarrollarse también ahí, ¿cierto? Como pastor. Ahora, ¿cierto? Como yo le digo, al maestro no es muy bien considerado dentro de la iglesia. Yo, en el mismo caso mío, no soy bien considerado dentro de la iglesia, ¿cierto? Porque sé mucho, ¿ya? Incluso hay hermanos que son instrumentos en las manos del Señor y me dicen, yo no le hablo a usted porque usted es bíblico. Bueno, yo le digo, pero ¿cómo, hermano? Si yo también necesito de un profeta, pues yo también necesito de un hermano que haga sanidades, que me dé un mensaje. Si el Señor le dio un mensaje a una hermana, yo necesito también ese mensaje. No importa que yo tenga más conocimiento bíblico, no importa, porque eso se complementa, se confirma. Entonces, hay hermanos que tienen miedo de entregar un mensaje porque yo sé mucho más de la Biblia, de la palabra del Señor, pero no es para jactarme ni tampoco para menoscabar al hermano, ¿cierto? Porque todos tenemos una forma, una sencillez de hablar, entonces tenemos que aprender. Yo también, a mí me cuesta también a mí desarrollarme, me cuesta hablar, ¿cierto?, de la palabra del Señor, pero es la gracia, Señor, porque yo también sufro
¿cierto? ¿Cómo darle lo mejor a ustedes? Yo mismo, el mismo estudio, claro, yo me propuse, yo les pedí, ¿cierto? Quisiéramos esto algún día. Siempre estaba en mente cómo llegar a más hermanos, pero siempre con la humildad en el corazón, mis hermanos. ¿Eh? Compartir estas enseñanzas tan hermosas que están en la Biblia, que a veces nosotros no las alcanzamos a dimensionar, no las entendemos todas, ni yo tampoco entiendo todo, pero lo que Dios nos dé, hermano, para poder compartir y mejorar, yo lo que quiero es que usted mejore. ¿Ya? Entonces dice aquí, advierta que las escrituras hablan directamente al que aprende. Es decir, a un creyente de la iglesia, a la persona a la que se le enseña la palabra de Dios, el que aprende tiene una responsabilidad con el maestro. O sea, si ustedes aprenden de la palabra, tendrán una responsabilidad con su maestro. Es como yo le digo allá, ¿cierto? El profesor, cuando termina el 8º año, muchos niños lloran porque han aprendido mucho de ese profesor. Pero el profesor sigue siendo profesor, que ustedes siguen siendo alumnos, pero ustedes van creciendo de peldaño en peldaño. ¿Me entienden o no? Entonces, el maestro tiene una labor importantísima en la iglesia, pero no es considerado. ¿Por qué? Porque el maestro en la iglesia nuestra no es considerado porque sabe demasiado. ¿Ya? Pero eso, hermano, el conocimiento no tiene que envanecernos a nosotros. Sí, yo también conozco maestros buenos de la palabra, pero se envanecieron. ¿Ya? Se envanecieron. Se les fue el humo a la cabeza. Entonces, claro, como tenían mucho conocimiento, la iglesia después se le hizo chica. Eso no quiero que a mí me pase. Quiero, ¿cierto?, estar siempre en la enseñanza, estar siempre compartiendo. Entonces dice aquí, el que aprende tiene la responsabilidad con el maestro, así como el maestro tiene una responsabilidad con el que aprende. O sea, es mutua. Yo tengo una responsabilidad frente a ustedes y ustedes tienen una responsabilidad frente a mí, pero yo soy más responsable para ustedes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque si yo me equivoco en dar una enseñanza, ¿qué va a pasar con el resto de los alumnos? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con los alumnos si escuchan una enseñanza equivocada mía? Entonces ahora ese es el riesgo que uno corre de enseñar y que no vaya a enseñar algo que es correcto, que sea bíblico. Por eso que el maestro tiene que tener esta labor. Dice la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Dice, compartir con el maestro todas las cosas buenas y participar en el ministerio del maestro. El que aprende comparte el ministerio del maestro, estando presente cuando el maestro le enseña. Cuidado, porque aquí yo no lo estoy viendo a ustedes, veo los puros nombrecitos, ¿ya? Pero a lo mejor están allá en la cocina, a lo mejor, pues. Es un ejemplo que digo yo. A lo mejor están haciendo otra cosa por allá y no le están poniendo atención a lo que yo le estoy enseñando. Entonces, por eso dice, ¿cuál es la responsabilidad? Es compartir con el maestro todas las cosas buenas y participar en el ministerio del maestro. El que aprende comparte el ministerio del maestro, estando presente cuando el maestro enseña. Esta es una de las cosas que sucede también en los templos, cuando el predicador, que en ese caso también es un maestro, ¿ya?
que también es un maestro, porque está enseñando. Pero la iglesia está haciendo otras cosas. ¿Se ha fijado usted que a veces están más entretenidos en los niños? O que a veces sucede que a veces los niños distorsionan la concentración para escuchar al predicador. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en todos esos sentidos de educar, de enseñar a nuestros hijos para que se comporten como niños, ¿cierto? Como tales, para que, ¿cierto? Poner un poquito más mano dura en el sentido que la madre o el padre es el que gobierna al niño. ¿Ya? Son los padres los que gobiernan los niños, no los niños que gobiernen los padres. Hoy día sucede todo esto lo contrario. Hoy día son los niños que gobiernan los padres. Por eso que dice, estando presente cuando el maestro enseña. Y a veces le puedo preguntarle a una madre, por ejemplo, una madre, si está preocupada de sus niños y está ahí, yo sé que se va a ir a la reunión y a lo mejor no tuvo idea de lo que me dijo el predicador. ¿Por qué? Porque no hay concentración. Por eso que es importante enseñarle a los niños que estén quietos, estén comportándose en la casa del Señor, ¿cierto? En la casa tiene que empezar a hacer la práctica, ¿cierto? De ir explicándole que no se paren, que no corran, que no metan bollo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en beneficio de los demás, porque usted tiene que tenerlo presente, mamita, tiene que tenerlo presente que en beneficio de los demás, porque no es que usted vaya solo a la reunión, como usted va y se congrega con varios hermanos, entonces tenemos que beneficiar a todos los hermanos para que puedan, ¿cierto?, escuchar la palabra del Señor, ¿ya? Dice, por eso, estando presente cuando el maestro enseña, estando atento y aprendiendo lo que enseña el maestro, compartiendo y cambiando opiniones acerca de lo que se enseña el maestro, transfiriendo lo que enseña el maestro, participando con el maestro con todo su ministerio, apoyando al maestro financieramente, ¿ya? Alentando a otras personas a venir y aprender del maestro, ¿ya? Alentando a otras personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cierto? Han habido casos que yo lo he escuchado donde se ha solicitado, ¿cierto?, la ayuda mía personal y después le dicen, no se meta nada con él. No, si aquí también nosotros podemos solo hacer el estudio. Pero vemos nosotros que hay una falencia, hay una decadencia, ¿cierto? Lo vemos nosotros de una forma crítica constructiva, lo vemos los jóvenes. Hoy día se invita a los jóvenes. Mire, yo he invitado a varios jóvenes a participar de estos estudios, pero no tienen ningún interés por participar. No tienen ningún interés. Igual, señorita, hemos invitado a varias señoritas. Les he enviado también enlaces así en forma particular a la señorita para que participen, ¿cierto?, de estos estudios que le van a servir para el día de mañana. Porque van a ir entendiendo lo que significa Gálatas. A lo mejor hay hermanos que ni tenían idea que existía un libro de Gálatas. Pero con este estudio van a saber que hay un libro que se llama Gálatas. Ahora yo le pregunto, ¿y quién escribió Gálatas? ¿Saben quién escribió Gálatas? ¿En qué tiempo escribió Gálatas? Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Eso es lo que yo quiero también enseñarles a ustedes, que se preocupen de qué significa el libro, qué significa Gálatas, de dónde viene Gálatas, cuál era el principio de Gálatas,
cuáles eran los problemas que habían en Galacia. ¿Ya? Entonces, que Dios les bendiga, mis hermanos, para que se preocupen de leer el libro. Léanselo de memoria, apréndanse el libro de Gálatas. Ojalá que nunca más se le olvide el libro de Gálatas en la cabeza. ¿Ya? Busquen quién quién es el autor de Gálatas, en qué año lo escribió, qué parte física del mapa pertenece a los Gálatas, ¿ya? ¿Dónde estaba ubicado Gálatas? Esas son las cosas que a uno lo edifican cuando el alumno se aprendió esas cosas y le dice, sabe que Gálatas viene de la ciudad de Galicia, y Galicia estaba al sur de tal lado en el mapa estaba Galicia, ahí está Galicia, era la iglesia que, ¿cierto?, que el apóstol Pablo, ¿cierto?, fue a enseñar y se encontró con este problema que había, ¿cierto?, había un problema serio en Gálatas. Pero ahora dice, nosotros, dice, alentando a otras personas a venir y aprender. Mire, cada uno, bueno, detrás de esta pantalla en este momento, y yo veo el numerito ahí, veo 17, el numerito que hay. Pero detrás de cada pantalla pueden haber 2 o 3 más. Ya, pongámosle como que hayan 2 en cada pantalla. Un ejemplo. Entonces, tenemos 17, serían 34. 34 oyentes que estarían oyendo la enseñanza de Gálatas, que les interesa aprender de Gálatas. ¿Ya? Por eso que ahora tenemos que nosotros estar preocupados y advertir, por eso que estando presente cuando el maestro enseña. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos cuando hoy en día las reuniones hay maestros que van a enseñar, pero tiene poca concurrencia? ¿Por qué tiene poca concurrencia? Yo también tengo que examinar por qué tiene poca concurrencia. Porque realmente a lo mejor la enseñanza que está dando no es buena. No es una enseñanza que llega al corazón. Se embolina en ¿cierto?, alabar a otras personas, engrandecer a otras personas, y no habla de la palabra del Señor. Entonces, pues, cuidado, mis hermanos que están aquí presentes, los predicadores deben predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Y hoy día se está viendo en la iglesia estos resultados de la mala doctrina, de la mala enseñanza. Está llegando poca gente, pero es porque no hay una enseñanza bíblica profunda en el corazón. Pero nosotros tenemos que ser humildes siempre. Dice que tenemos que recibir con mansedumbre la enseñanza. No importa el predicador que pongan delante, tenemos que llegar a escucharlo y escuchar la palabra del Señor. Por eso tenemos que también ser humildes en el sentido espiritual, mi hermano. ¿Ya? Si usted llega a dominar, si usted algún día llega a dominar la palabra del Señor, se peina para atrás, para adelante con la palabra del Señor, siga siendo humilde siempre, humilde, que si Dios le concedió la gracia, le dio el don para predicar de la palabra, siga siendo humilde. No se levante nunca, no se crea nunca sobre espiritual, sino que con humildad, porque le dice aquí, advierta también a otro punto. La referencia a la palabra significa la palabra de Dios. Un maestro siempre debe enseñar la palabra de Dios. A la persona que aprende siempre debe estar segura de que está bajo un maestro que enseña la palabra de Dios. Cuidado en esto, por eso que me está diciendo el estudio, advierta esto. Tengo que yo advertir a otros. Otro punto importante, tengo que advertirles a ustedes. La referencia a la palabra que dice
significa la palabra de Dios. Por eso que dicen, algunos dicen, yo predico palabras de Dios. Pero muchas de esas palabras son palabras humanas, son palabras sacadas de otro contexto para predicar algunas cosas que enseñan ponzoña, ¿ya? O van a la iglesia a enseñar cosas para decírselo al otro que está ya sentado en la banca. No, nosotros tenemos que ser, a ver, como predicadores, como predicadoras, a usted mi hermano, si usted tiene un problema con un hermano, ese problema usted no debe ni tocarlo en la iglesia. Por eso que dice, hable de la palabra de Dios. Hable de la palabra de Dios. Pídale al Señor que Dios le dé la revelación de la palabra. ¿Ya? Y cuando Dios tenga la revelación a usted, siempre siga siendo humilde. No se engrandezca. Si usted llega a conocer la palabra, los hermanos que se preocupan, ¿cierto?, de su maestro, van a ser maestros el día de mañana. ¿Ya? Que Dios les bendiga. No sé si ustedes han visto algunas de esas películas de los Kung Fu y de los karatecas, ¿cierto? Que los alumnos karatecas después pasan a ser como el maestro, le ganan al maestro. Así también debiera ser aquí en la parte espiritual. Debieran ser más que el maestro después del día de mañana. ¿Ah? Soy más que el maestro porque aprendí más que el maestro. Ahora le puedo enseñarle al maestro. Qué lindo sería que hermanos con humildad se levantaran y pudieran enseñar realmente la palabra de Dios. Si hoy día, hermanos, en la iglesia estamos escasos de maestros bíblicos, ¿ya? Maestros, hay un montón de maestros, pero maestros bíblicos me refiero yo. Hombres que realmente hablen de la Biblia, pero de la Biblia con poder del Espíritu Santo. Porque también hay maestros, hermanos, que son muy bíblicos, pero no tienen nada del Espíritu Santo. No llega, porque mire, nosotros tenemos que preocuparlo. Yo soy maestro en la palabra del Señor, sí, porque Dios me dio el don de la maestría. Pero ahora, toda mi vida he luchado por ser cada vez más lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo, si la palabra no impacta en el corazón del oyente, ¿de qué me sirve ser un predicador? ¿De qué me sirve ser un maestro? Si la palabra ni les queda en la cabeza, en la mente, no les... Mire, mañana se van a olvidar de lo que traté hoy día de Gálatas. Y así sucede a veces. Mañana van a estar olvidados totalmente de lo que les estoy enseñando en Gálatas. O van a estar haciendo comentarios que a lo mejor no corresponden a la palabra de Dios. Ya, vamos a mirar, dice aquí. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino ni de dos túnicas, ni el calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateos 10, 9 y 10. Esto está en referencia, ¿cierto?, a los pastores, ya. ¿Cierto? Que ellos tienen que salir al ministerio, ¿cierto? Y tienen que renunciar a su trabajo, todo lo que tienen para llegar a apacentar la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser partícipes también de los bienes que tenemos con nuestros pastores. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermana, hermano, ¿usted vive del Evangelio? Mire, la palabra del Señor es maravillosa cuando nosotros vivimos por la fe. Porque eso es, hermano, vivir por la fe. No estar preocupado
del mañana. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Mire, yo a los 19, 18 años también estaba preocupado del futuro igual que ustedes. Pero yo no conocía a Cristo. Cuando conocí a Cristo, me olvidé del futuro. Y el futuro estaba en las manos de Dios. O sea, se ha cumplido porque he vivido del Evangelio. No quiere decir, hermano, que algunos lo interpretan como yo tengo que vivir del Evangelio, entonces, por lo tanto, tengo que dejar el trabajo y vivir que por la fe del Evangelio para que, ¿cierto?, me sustenten los demás hermanos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir que a mayor consagración, a mayor santidad, a mayor comunión con Dios, Dios me va a bendecir y me va a proveer todo lo que yo necesito. Me va a suplir todas las necesidades que yo tengo. Y es lo que yo les digo hasta el día de hoy por experiencia personal, que Dios me ha bendecido hasta el día de hoy y soy muy agradecido con Dios porque Dios proveyó para mí, proveyó la educación, proveyó trabajo, proveyó el hogar, proveyó familia, y hoy día soy lo que soy, se lo debo al Evangelio. Si no hubiera conocido el Evangelio, a lo mejor sería todavía un torrante ahí afuera. Por eso dice aquí, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermana, hermano que está presente, viva del Evangelio, viva por la fe, sírvale al Señor, ponga la prioridad en el Señor primero, su mirada puesta en el Señor. Mire, yo sé que hay hermanas que están sin trabajo todavía, pero su fe tiene que estar puesta en el Señor. Sírvale al Señor, preocúpese de servir al Señor y el Señor le va a abrir las puertas de trabajo, téngalo seguro. Cuando usted se dedica al Señor por sobre todas las cosas, Dios es el que abre las puertas. Cuando yo llegué aquí al nacimiento, yo llegué a arrumar tablas. No conocía los aserraderos, no conocía nada de aquello, pero me tocó arrumar tablas, madera. Y así partí. Pero en el trayecto, el camino, el Señor me fue levantando, hasta llegar a ser un jefe de turno. ¿Y eso por qué? Gracias al Evangelio. Porque vivo del Evangelio. ¿Se dan cuenta, no? Vivo del Evangelio. Entonces, hoy día el Señor me ha honrado, hoy día me da la oportunidad y tengo que vivir del Evangelio. Y vivo por la fe. Mire, hermano, yo tengo que ser sincero. Hay hermanos que son muy cariñosos conmigo, que no han descuidado nunca, ¿cierto? Hay hermanos que me dicen, hermano, le traigo la primicia, que le traigo, ¿cierto? La parte del Señor la traigo y me llega un saquito de papa, me llega un saquito de cebolla. Y todo eso por cariño, por hermano, por cariño. ¿Cierto? Porque ese es el verdadero amor que hay hacia el maestro, lo que le está enseñando a su maestro. Porque su maestro le está enseñando algo que usted le va a servir toda la vida. Le va a enseñar, por eso, viva del Evangelio, hermana. Hermano, viva del Evangelio. Jovencitos, señoritas que están aquí, vivan del Evangelio. No se preocupen tanto de lo material. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? No, preocúpese del Evangelio, de servir al Señor, de adorar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que este texto bíblico, usted léalo, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, Filipenses 4:14. Qué lindo fue esto, hermano, cuando estos hermanos participaron en las tribulaciones con el apóstol Pablo. Ahí estuvieron. Es lo mismo que puedo decir yo,
Mire, en mi enfermedad, en mi tribulación, cuando estuve muy enfermo, muchos hermanos estuvieron conmigo. ¿Ya? En todos los sentidos, porque estuvieron preocupados de mí, oraron por mí físicamente, otros la ofrendita, ¿cierto?, para poder salir adelante. Si no hubiera sido por ese cariño que tuvieron los hermanos, hoy en día tampoco a lo mejor estaría sano, porque a través de esas ofrenditas que me hicieron mis hermanos, también pude hacerme los exámenes carísimos que me dicen los en Conce para poder descubrir la enfermedad que tenía. Y en el fondo, ¿cierto?, mi corazón estaba funcionando bien, sino que eran los remedios que me estaban haciendo mal, porque eran remedios que ya estaban obsoletos, pero me hicieron el cambio de remedio y yo me recuperé. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por ese cariño. Gracias a Dios por ese cariño de mis hermanos. Por eso que uno tiene que reconocer a sus hermanos en lo que han participado con uno. Entonces, yo los quiero mucho a ustedes, a todos ustedes, porque ustedes en distintas formas me han brindado el cariño, me han brindado el apoyo. Y estoy aquí frente a ustedes porque ustedes me están apoyando, si no, no podría estar aquí. Entonces, imagínense que hasta esa persona que no es de la iglesia participó ahora en apoyar esta obra, porque esta obra es de Dios. Entonces, ¿vivimos del Evangelio o no vivimos del Evangelio? Claro, porque Dios tocó corazones y va a seguir tocando corazones para poder seguir pagando este servicio que se está pagando para poder transmitir, porque esto también se paga, por hermano, no es gratis. Pero ahora Dios va a bendecir también al hermano que aportó esto. Entonces dice aquí, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y es digno el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, 17 y 18. A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. No es que uno busque, hermano, yo no busco honores, no busco honores la iglesia, no busco yo que me tengan que distinguir, que decir, el hermano, que el hermano. No, mire, los ancianos dice que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Hay hermanos que a mí me han menoscabado, me han tratado pésimo, pero las consecuencias que han tenido los hermanos ha sido triste. Y yo nunca no he pedido yo al Señor castigo para ellos, sino que el Señor ha sido celoso. Una vez me dijo un hermano, usted es un chancho parado en dos patas. Así me dijo, usted es un chancho no parado en dos patas. Y lamentablemente, Dios lo escuchó. Y el pobre hermano hoy día está afuera, pasándolo mal, enfermo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios se desagrada, pues, hermano, de que traten mal también a su maestro. Entonces, no se equivoque usted, mi hermana. No se equivoque usted con su maestro, con su pastor que le está enseñando. No lo vaya a menoscabar, no lo vaya a mirar mal. Es digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Por eso que hay a veces mucho en la enseñanza dice, este viejo no sirve para nada. ¿Ya? A mí me dijeron, usted no sirve para nada, hermano. Usted no me sirve, no sirve para nada. Si es verdad, no sirvo para nada. Y no soy nada. Como yo le decía el miércoles pasado, no soy nada, no sirvo para nada. Pero aquí me tiene Cristo, sirviéndole a ustedes.
porque estoy para el servicio de ustedes. Pero ahora dice que debemos tener doble honor, ¿ya? El doble honor, o sea, el respeto, ese cariño, ese aprecio, ustedes deben tener siempre, y no se olviden, no solo para mí, sino para aquellos que le enseñan a ustedes, aquellos que están ahí al frente de ustedes, las jefas, los jefes de ustedes, tienen que apreciarlo porque ellos son los que están trabajando para ustedes, ¿ya? Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y es digno el obrero de su salario. Bueno, el buey se refiere cuando el buey trabaja, ¿cierto? En algunos casos se llevaba el buey al corral y se le amarraba un bozal y no lo dejaban comer. Pero el buey había trabajado todo el día, a sol, a todo sol había trabajado, había arado el campo, había hecho muchas labores junto con su maestro. Pero después el maestro llegaba a la casa y le amarraba, ¿ah? Le ponía bozal para que no comiera. Eso no debe suceder en la iglesia. Los hermanos que trabajan en la iglesia, todos aquellos hermanos que trabajan en la obra del Señor, no hay que ponerle un bozal, ¿cierto? Hoy día simplemente no acallarlos, pero lamentablemente sucede. Sucede en todas partes. Hay hermanos que lo acallan, no lo dejan hablar. Es ponerle el bozal. Pero gracias a Dios estamos aquí, compartiendo con ustedes este mensaje tan maravilloso, ¿cierto? De que compartan ustedes con el maestro. Versículo el 7 y el 9, del 7 al 9, dice sembrar, cegar, ministro, maestro, y hace una pregunta. ¿Por qué, dice, los creyentes deben hacer el bien a sus maestros? Es una pregunta. Hágasela a usted. ¿Por qué usted como creyente debe hacer el bien a su maestro? ¿Debe honrar a su maestro? No vaya a estar diciendo usted, el maestro habla pura cabeza de pescado, el maestro, ¿ah? Y me desprestigia afuera con otro. Y a lo mejor le dice, no te metáis nada, y ese habla puras cabezas de pescado. Eso es deshonrar a su maestro. Por eso la pregunta es, ¿por qué los creyentes deben hacer el bien a su maestro? Sí, se dan dos motivos muy sólidos. Uno, una persona puede ser engañada respecto de enfrentar el juicio de Dios. La palabra engañada significa descarriar. Algunos gálatas eran descarriados respecto a este tema, ya, a este tema. Por eso que, ¿qué es lo que es? Es descarriar. Dice, yo busqué el mensaje, dice, engañoso, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo que el hombre sembrare, eso también segará, se encuentra en la Biblia, específicamente en el libro de Gálatas. Después dice, significado del mensaje, la ley de la cosecha, lo que una persona hace, piensa o decide en su vida, trae consecuencias inevitables. Siembra y acción. Sembrar para los deseos egoístas o malos lleva a la destrucción. Sembrar para el bien y el espíritu trae vida eterna, justicia divina. Nadie puede fingir ante Dios ni evitar el resultado de sus propias obras. Dice el versículo 8, ¿cierto? El versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que es sembrar? ¿Cierto? Sembrar es lo que nosotros podemos tirar el trigo, lo tiramos al campo, a la tierra, lo tapamos
pero a la vuelta, ¿cierto?, de los meses, aparece el trigo, después viene la cosecha. ¿Qué cosechó? La pregunta de un niño. ¿Qué cosechó? Si sembró trigo, cosechó trigo. Ya. Ahora vamos aquí a la palabra. ¿Qué es lo que sembró usted? ¿Qué está sembrando usted? Dice, por eso una persona puede ser engañada respecto de enfrentar el juicio de Dios. La palabra engañada, planesté, significa descarriar. Algunos gálatas eran descarriados respecto de este tema. No compartían el ministerio de Pablo, convirtiéndose en crítico en lugar de apoyarlo. Vamos a mirar una cita. Está en Gálatas 1, que no la anoté. La anoté, pero no la saqué algo. Gálatas 1, dice 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino que por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo. No por hombre, ni para hombre, sino que Dios lo colocó como apóstol. Entonces, ahora, algunos gálatas eran descarriados respecto a este tema, no compartían el ministerio de Pablo, convirtiéndose en críticos en lugar de apoyarlo. Si la iglesia de Galacia hubiera apoyado al apóstol Pablo, habría sido una tremenda iglesia. Y advierta que equivale a atacar, dice, y advierta que equivale a atacar al maestro de Dios, equivale a burlarse de Dios. La palabra burlado, que es musketirizitai, significa rechazar a Dios. Al rechazar al ministro de Dios, al maestro que Dios le había enviado, los gálatas estaban rechazando a Dios. No solo estaban burlando y rechazando al maestro de Dios, sino que estaban burlando de Dios. Sin embargo, la Escritura declara en términos firmes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un hombre siembra en una vida, Dios no está presente cuando el maestro enseña. Que no está prestando atención ni aprendiendo sobre lo que el maestro enseña. Que no traspasa lo que el maestro enseña. Que no participa con el maestro en su ministerio. Que no alienta a otro a aprender del maestro, hermanos. Qué maravilloso, qué importante esto. Si nosotros nos alentáramos el uno al otro, hermano, vamos a escuchar al maestro, vamos a escuchar al hermano. Escuchemos al hermano, porque es importante escuchar al hermano. Entonces, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, hermano, para que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor. ¿Ya? Dice aquí la palabra. ¿Ya? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ya? El hombre también segará. No os engañéis. Entonces, no nos podemos engañar, hermanos, nosotros. Por eso le decía yo en el principio, cuando leí el devocional de Jeremías 117, 9 y 10, que el corazón del hombre es engañoso. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué es lo que está sembrando usted, mi hermana? ¿Está sembrando la cizaña o está sembrando la palabra de Dios? Por eso que para mí es una gran responsabilidad, hermano, de que yo le estoy enseñando a ustedes que la palabra sea la palabra de Dios. Que no me esté carrilando, como dicen algunos hermanos, se carrilan de saber algo
y no tienen base, no tienen fundamento para enseñarle a los alumnos. Entonces, es como, ¿cierto? Los profesores para poder enseñar tienen que ir a prepararse a la universidad para poder llegar profesores, y fuera de eso hay un reglamentario, no sé cómo se llama esa cosa que, ¿cierto? Parámetros donde el profesor tiene que limitarse a esto va a enseñar en cuarto, esto otro va a enseñar en quinto. ¿Por qué? Porque lo van graduando el niño sabiendo las capacidades que el niño vaya teniendo para poder ir enseñando. Lo mismo que me puede pasar a mí. Claro, yo ahora estoy en una reunión general. A lo mejor no todos me van a entender, no todos me van a captar lo que yo estoy enseñando. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos son jóvenes, son niños, y todavía no tienen la capacidad, la habilidad para entender lo que yo les estoy enseñando. Pero ya van a ir despertando, van a despertar el deseo de estudiar la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñarles a ustedes, transmitirles a ustedes. Ahora dice, si un hombre muestra este rechazo, si da vuelta al rostro, rechaza y da vuelta al rostro a Dios. Por eso, si un hombre muestra este rechazo, si da vuelta el rostro y rechaza y da vuelta el rostro a Dios, y da vuelta el rostro a Dios, si rechaza a Dios, entonces este es el cuidado que tenemos que tener, hermano, cuando usted rechaza al predicador. Cuando usted va a la reunión y rechaza al predicador, no le gustó la predicación, entonces está rechazando la palabra de Dios. Y a la vez está rechazando a Dios porque no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar el mensaje de Dios. ¿Ya? Que Dios les bendiga en esta noche, hermano. Lo que un hombre siembra respecto de su maestro es lo que ciega. Cargará con el juicio de su conducta hacia el maestro de Dios. No desechemos al maestro, no desechemos al pastor, no desechemos, hermanos, al predicador, a la predicadora, a la hermana que nos habla, la enseña la palabra. No podemos mirar en menos a la hermana que habla la palabra del Señor. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, para que poder nosotros mirar la palabra del Señor, que nosotros tenemos que buscar la enseñanza de la palabra del Señor. Dice, si un creyente siembra corrupción a su carne, segará corrupción. Si no escucha la advertencia a su maestro acerca de la laxivia de la carne, segará la laxivia de la carne. Será sorprendido por el atractivo, el empuje, el ansia. El versículo 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Mire, en la experiencia de los años que yo he vivido, tuve ciclistas y tuve jóvenes. Pero siempre el cuidado fue de enseñar como corresponde. Aunque siempre se me consideró que soy un hombre duro para corregir, un hombre duro para enseñar, pero el problema es que no soy duro en el sentido humano, sino que soy verdadero, soy sincero, y como cuando eso duele a muchos hermanos, duele la sinceridad, duele la verdad cuando se le está enseñando al otro. Y aquí dice aquí, si un creyente siembra corrupción, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar corrupción. Por eso que tenemos que tener cuidado nosotros con lo que estamos sembrando hoy día. Mire, y hay cosas tan gravísimas que, por ejemplo, un padre que haya sembrado cizaña, los hijos también van a cosechar la cizaña que el padre enseñó. Por eso que yo como maestro, como profesor de ustedes, tengo que enseñar la verdad, tengo que decirle lo verdadero, aunque les duela la verdad, tengo que decirle, hermano, que el que siembra, ¿cierto?
corrupción, va a cosechar corrupción. Si siembra envidia, si siembra celos, si siembra, no sé, pues, hay hermanas y hermanos que son bien peleadores en la iglesia. Toda su vida han sembrado peleas, discusiones, críticos. Hay hermanos que son por naturaleza son murmuradores. Eso están sembrando. Mañana van a cosechar eso. Van a cosechar murmuración, van a cosechar la crítica. Por eso que lo que yo quiero, hermano, que ustedes la eviten. Yo sé que aquí nadie es perfecto. En algunos hemos caído, ¿cierto? En algunos errores hemos fallado. Pero ahora que nosotros tenemos que la mirada puesta en el Señor, que el Señor requiere santidad, requiere pureza de nuestra vida para llegar al Señor. Por eso que el versículo 8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, es el Espíritu segará vida eterna. Por eso que cuando yo les presento al hombrecito, ¿cierto? Con los dos hombrecitos, que uno es carnal y el otro es espiritual, ¿cuál es más gordo, le digo yo? ¿Cierto? ¿Cuál es más gordito? Es el que depende cómo ve el alimento. ¿Qué le está dando de alimento? Si siembra más para la carne, va a ser gordito en la carne. Pero si alimenta la vida del espíritu, va a ser gordito espiritualmente. Va a crecer en gracia, en virtud, en poder, en autoridad. Va a tener gracia para predicar, para enseñar. Lo que yo quiero es que la palabra, cuando usted predique la palabra impacte, que llegue al corazón. Preocúpese de cuando le toque, aunque sea, hermano, mire, aunque sea un temita simple del estudio que hacen la juventud, por ejemplo, que hacen las Dorcas. Preocúpese, hermana Dorca, preocúpese, hermano joven, señorita del estudio, que la palabra que van a estudiar que impacte, que no sean palabras humanas, que no sean palabras, ¿cierto?, de sabiduría humana, sino que vayan envueltas en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa palabra llegue al corazón del hombre. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Dice aquí, si no escucha las advertencias de su maestro acerca de la laxivia de la carne, segará la laxivia de la carne. Será sorprendido por el atractivo, por el empuje, las ansias, la pasión y la lujuria. O sea, si no obedece usted al predicador que se le dice, mire, yo aquí a muchos hermanos siempre les advertí antes. Había un hermano aquí que yo los mandaba a orar. Estaban parados en la esquina y los pillaban en el día y yo decía, vayan a orar, hombre. Están todo el día parados en la esquina conversando con los amigos. Vayan a orar. Pero no quisieron hacer caso. ¿Qué vino el Satanás? Satanás les mandó un zarpazo. Ahora están todos afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer al maestro. Esto es delicado, hermano. Si no es que uno se crea más o se crea el cuento superior a otros. No. Lo que yo estoy enseñando, hermano, lo estoy enseñando con humildad para que ustedes sean humildes, pero acaten el consejo que se les está dando. Sepárense de los deseos de la carne. No hagan las cosas de la carne. Busquen las cosas espirituales. Llénense del Espíritu Santo. Busquen presencia de Dios. Oren. Lean para que crezcan el día de mañana. Mire, si nos queda tan poquito tiempo, hermano. Si ya no nos queda tiempo. Entonces, ¿cuál es, si yo me ganara aquí frente a ustedes y les contara cositas lindas, maravillosas, para que ustedes, ¡ay, qué lindo lo que nos dijo el hermano! No, yo lo que quiero es que ustedes busquen al Señor.
que tengan una vida santa, una vida agradable a Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan presencia, hermano, que tengan presencia, ¿ya? Yo no me puedo vanagloriar ni jactarme, hermano, en los años que llevo, me ha tocado enseñar a muchos, enseñarles, educarlos. Antiguamente, hermano, en el grupo de jóvenes que teníamos, cuando estaba en el tiempo de Juanito Pulido, los hermanos me tenían que contar a mí el testimonio primero. Antes de darle la oportunidad en el púlpito, siempre tenían que contarme a mí el testimonio. Entonces yo les colaba, les cortaba y le agregaba. ¿Por qué? Porque habían cosas que no edificaban a la iglesia. Entonces, es como hoy día, ¿cierto? Si ustedes, no sé, pues se da cuenta que hay jóvenes, señoritas, que hablan arriba y no edifican para nada. Claro, porque nadie les enseña qué es lo que debe decir y qué es lo que no debe decir. Y hay predicadores iguales. Hay predicadores que viven llorando arriba de la guagua y que lloran de la guagua, que lloran de la esposita y que la esposita. No, mis hermanos predicadores, hablen de la palabra de Dios. El mensaje es claro, ¿ya? Dice, de adorar como él desea hacerlo, de buscar su destino en la astrología y en la brujería en lugar de hacerlo en la oración, ¿ya? Será por el atractivo, el empuje, la ansia de la pasión y la lujuria, de vivir como les plazca. ¿Qué les pasa si el hermano busca de vivir como le place? ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar eso si hace lo que a él le place? Si le place lo carnal, va a perder, porque cuando tenga que partir con el Señor, va a ser una masa de carne, no va a ser un hombre espiritual. Dice de pelear con los demás como le plazca, de ir de parranda como le gusta. Las parrandas, bueno, es un término, ¿cierto? De las fiestas, de que vamos para allá, vamos para acá nomás, y tal, Dios no se va a enojar con nosotros. Pero cuidado, ¿qué estamos sembrando? Por eso de ir de parranda como le guste, de tener sexo ilícito, de acaparar, de buscar las cosas de este mundo. ¿Qué está agradando más? ¿A quién está agradando? A la carne. Por eso dice aquí, buscan posición, buscan poder, honor terrenal. ¿Cuántos hermanos por envidia, hermanos, buscan ese poder terrenal para poder alcanzar? Miren, hermanos, si uno ya se acostumbró, a mí me dejan en la banca, me levantan de la banca, me bajan a la banca y me suben a la banca, ya me acostumbré a eso. Pero no tengo miedo, hermano, no tengo miedo porque yo he creído en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Pero hay muchos hermanos que no resisten estar en la banca y lloran en la banca porque están ahí en la banca. Pero hermano, saque cuenta, ¿qué es lo que le está enseñando el Señor en la banca? Dios le está enseñando algo. Dios le está enseñando algo, hermano. Por eso que Dios algo quiere con usted y algo quiere conmigo. Si a mí me dejan en la banca, gloria a Dios, ¿cierto? Total, yo digo, yo no pierdo porque yo le sirvo igual al Señor. Pero me preocupa la situación de la iglesia, me preocupa la situación suya, me preocupa cómo están mis hermanos, si están creciendo espiritualmente. Eso me preocupa. A mí me preocupa que no bajen mis hermanos el nivel espiritual que tienen, sino que crezcan, que se note que están creciendo espiritualmente. Y la palabra, mire hermano, cuando usted le pone atención a la palabra, usted empieza a crecer. Permiso. Cuando usted coloca atención.
coloque atención a su maestro. Hermano, ¿cierto? Aunque no es para vanagloriarme, ¿no? Hermano, soy un enseñador nada más. Soy un simple enseñador. Pero yo quiero, hermano, el deseo mío, el anhelo mío es que dejar un legado, dejar algo que mañana se levanten más maestros, que enseñen realmente la palabra. Hermana, yo siempre he soñado con que se levanten hermanas eruditas la palabra. ¿Ya? Claro, pero yo digo, van a sufrir igual que mí. Van a sufrir igual que mí. ¿Por qué? Porque las van a echar, las van a castigar, porque hermano, aquí la envidia, el celo, la lucha por el poder de alcanzar más honor para la gloria del Señor. A ver, la hermana Dianli que está por ahí, hermana Dianli. ¿Me puede pedir la bendición, hermana Dianli? ¿Quién está atrás de la hermana Dianli? Aquí estoy, hermano Roberto. Ya, viejita, pídale ahora la bendición final de este servicio. Ya. Ahora anda acá porque los niños están haciendo bocha ya. Padre Celestial, gracias le damos por estar un momento reunidos, escuchando su palabra y aprendiendo de ella. Ayúdenos, Padre Celestial, a ponerla por obra. Y siempre Amén. mirándolo a usted como el blanco perfecto, Así es, Señor. el único ejemplo a seguir. Gracias, Señor, por esta enseñanza y usted vaya dotando de sabiduría a nuestro hermano y a nosotros también de entendimiento para poder poner por obra su palabra y que haya en nosotros ese deseo, ese anhelo de alimentarnos, de nutrirnos, de pedir conocimiento, sabiduría del Altísimo para poder llenarnos de su palabra y hablar de su palabra. Le rogamos una bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con valentía.